Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión académica en 8 de la noche. Todos nos norteamos, pensamos que era las 7 y estábamos mandándoles mensajes hace una hora y alguien nos dijo, oye, pero estaba programada a las 8. Pues sí, ya ven que se hizo tradición y eso es lo bonito, ¿no? Ya saben que todos los miércoles hay sesión académica nacional en Med Scientific. Un gusto te saludarlos. Soy el doctor Uriel Barraza Muñoz y el día de hoy voy a ser su anfitrión en nuestra clase del día de hoy, que es un tema muy interesante que cuando yo lo escuché me atrapó y dije, lo quiero para Med Scientific, ¿no? Y les presento a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la nutrióloga Carla Magdalena Arriola Gómez, quien es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga. Es maestrante en nutrición deportiva en la Escuela Universitaria del Real Madrid en la Universidad Europea. Arriba el Real Madrid que ganó la 15ª Champions. Y también cuenta con certificación internacional en fisiología, entrenamiento y nutrición deportiva por el Instituto Internacional de Nutrición y Ciencias del Deporte. También es antropometrista ISAC 1. Y bueno, y también es lo mejor de todo, una muy buena amiga y excelente persona. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por aceptar y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradezco mucho la presentación. Quiero agradecerle también a todo el equipo de Med Scientific, especialmente al doctor Uriel Barraza por la invitación y reconocer la labor que han hecho como equipo en esto de Med Scientific. Realmente es algo muy bonito el que tengan sesiones académicas cada semana. Todo lo que es las actualizaciones que tienen, pues es algo que reconozco, sobre todo porque también trabajo en la parte de educación y bueno, es algo que queríamos reconocerlo y agradecerles toda la labor que han hecho y la disposición que tienen con nosotros siempre en bases de la nutrición. Muchas gracias y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Adelante, puedes compartir pantalla. Se voy a compartir la pantalla en un momento. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, el tema de hoy se llama Training the Gut y son estrategias nutricionales para el entrenamiento deportivo y para la competición. Y quiero empezar por definir primero lo que es actividad física, lo que es ejercicio, lo que es deporte y lo que es alto rendimiento. Porque creo que muchas veces llegamos a tener como un poquito de confusión y sobre todo a la hora de prescribir le decimos al paciente haga actividad física o haga deporte o pensamos que alto rendimiento es igual a salud y no lo es, lo vamos a ver ahorita más adelantito. Entonces, bueno, lo que es la actividad física es un movimiento de un segmento del cuerpo que genera una contracción muscular, pero que genera un gasto energético. Por ejemplo, si yo me pongo a barrer, hay una contracción muscular, genero movimiento y genera un gasto energético. No es lo mismo que yo esté sentada que yo esté barriendo. Entonces, a eso se le llama actividad física. Entonces, nosotros cuando prescribimos, sobre todo que sé que aquí la mayoría son área de salud, es importante que no le digamos al paciente que haga actividad física, es importante que le digamos que haga ejercicio físico, porque actividad física es lo que hacemos ya en el día a día, ¿ok? Y lo que es ejercicio físico es una actividad repetitiva que es planeada, es estructurada y que posee objetivos que mantengan o mejoren la capacidad física. Esta imagen de Pino y Gómez me gustó muchísimo porque aquí lo menciona, dice, actividad física, caminar por lo menos 10,000 pasos al día. Entonces yo les pregunto a ustedes, hagan un poquito de reflexión, ok, soy personal de la salud, ¿realmente cumplo con el mínimo de los 10,000 pasos al día? Porque eso es actividad física, tendríamos que hacer más. Y ejercicio físico, realizar al menos 250 minutos a la semana. Es bien poquito, son 35 minutos todos los días, o si tomo sábado y domingo de descanso son 50 minutos. Entonces, claro que podemos hacer ejercicio físico. Yo sé que aquí la mayoría, si son médicos,
Llegan muchos médicos a consulta y me dicen, de verdad no tengo tiempo. Yo sé, sobre todo cuando están de guardia, de posguardia, también es importante descansar, pero no dejen a un lado lo que es el ejercicio físico. Y aquí viene el tema interesante. Es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, lo que es el deporte y el alto rendimiento. Es diferente. Entonces, la Real Academia Española define deporte como la actividad física ejercida como un juego, es decir, puede ser recreativo, o competición, cuya práctica supone entrenamiento y, les puse ahí en negritas, sujeción de normas. Hay normas, esa es la diferencia de deporte con ejercicio físico, que el ejercicio no tiene normas, ahí se me fue, sujeción a normas se me fue un espacio. Bueno, tenemos normas, tenemos reglas en lo que es el deporte. Sin embargo, el alto rendimiento es aquel deporte cuyo objetivo principal consiste en alcanzar el rendimiento máximo de un atleta en competiciones de alto nivel, ya sea nivel nacional, nivel internacional o Juegos Olímpicos. Y aquí les voy a hacer mucho énfasis. Cuando hablamos de alto rendimiento, no hablamos de salud. Porque muchas veces a mí me dicen, ay, Carla, qué padre, eres nutrióloga deportiva y te dedicas al alto rendimiento. Ajá, pero realmente no es igual a salud y esa es la labor de nosotros como nutriólogos deportivos, minimizar el riesgo a la salud de un paciente, de un atleta. Tratar de llevar estrategias nutricionales en que le beneficien a su salud, a ese atleta. Porque tomen en cuenta que alto rendimiento van a entrenar 6, 8 horas. Cuando están en la etapa preparatoria, estos atletas normalmente son menores de edad y siguen yendo a la escuela. Entonces, tenemos atletas de primaria, tenemos incluso atletas de kinder, de secundaria, todavía de preparatoria, que van a la escuela. ¿Y qué es lo que pasa? Son alto rendimiento. Tienen que entrenar antes de ir a la escuela. Entonces tenemos atletas que están entrenando 3, 4 de la mañana previo a irse a clases. Ellos ya hicieron un gasto muy grande de energía más las clases y regrésate, llega, come y vuélvete a ir a entrenar. Así es la vida de un deportista. Y generalmente ya ganan dinero de estas acciones, de estos deportes. Y aquí les pongo un claro ejemplo de lo que es la diferencia de deporte y de alto rendimiento. Podemos ver, aquí tenemos a los grandes del running, los grandes maratonistas. Tenemos aquí, pueden ver a Eliud Kipchoge y a Kelvin Kipton. Entonces, en esta imagen vemos a Kipchoge corriendo y esta fue una gran carrera porque Nike lo patrocina y le dice, queremos demostrar que un atleta puede correr un maratón, que son 42 y tantos kilómetros, en menos de 2 horas. Es prácticamente imposible y ellos lo hicieron posible. No fue un récord mundial porque si se fijan, las personas que van atrás corriendo con tenis rosas y que van de negro, se llaman liebres, ellos son rompevientos. Entonces, lo que hizo Nike es que generó un ambiente en que le ayudó al atleta a poder lograr esa marca. Hizo 1 hora 59 segundos, 58 segundos me parece. Entonces fue, o sea, por poquito y no lo logra, pero lo logró. No pudo ser récord mundial porque no fue en una competencia. Y después vemos a Kelvin Kipton, vean el tiempo que hizo, 2 horas con 35 segundos, récord mundial. O sea, claro que ya podemos tener marcas impresionantes. O sea, hay personas, por ejemplo, 5 kilómetros, una mujer promedio lo corre en 35 minutos, 5 kilómetros. Él corrió en 2 horas 35 segundos, más de 42 kilómetros. Entonces, ¿alto rendimiento es igual a salud? No, y podemos verlo aquí, la composición corporal de estos atletas de élite comparados con amateurs, que claro que se preparan y no les quita, ni mucho menos minimizamos el esfuerzo, porque también hay que entrenar, también hay que llevar un plan de alimentación. Y bueno, les hablaré mucho sobre lo que es el entrenamiento invisible. Eh, Obviamente ellos también lo llevan.
Pero vean simplemente las diferencias en la composición corporal. Son diferentes, muy, muy diferentes. Unos lo hacemos porque nos gusta correr, porque lo vemos como un deporte, como una disciplina, y otros ya lo hacen porque es totalmente su vida. Entonces, esa es la diferencia entre deporte y alto rendimiento. Ahora lo saben, alto rendimiento no es igual a salud. Les voy a hablar en temas de ejercicio y nos vamos a enfocar, quise hacer un poquito de la introducción a lo que sí es el ejercicio, pero la mayor parte del tiempo hablaremos deporte y metiéndonos a alto rendimiento. Entonces, lo que es el ejercicio, pues lo sabemos, nos da salud fisiológica y nos da salud emocional. Es decir, vamos a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes, algunas otras, incluyendo el cáncer. Es muy importante que sepamos que hay diferentes tipos de ejercicio. Tenemos ejercicios de resistencia, de fuerza, de velocidad, de movilidad. Pero cuando hablamos de alto rendimiento, hay un mayor esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Esto genera adaptaciones a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, que por medio de la sangre necesitamos transportar lo que es oxígeno y nutrimentos a lo que es nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, para llevar ese oxígeno y esos nutrimentos, esa energía, necesitamos llevar una alimentación adecuada. Yo siempre les digo, si no le damos gasolina de calidad a nuestro vehículo, que es el cuerpo, no vamos a rendir. Y yo siempre les hago mucho énfasis a todos mis pacientes. Son tres cosas importantes. Uno, alimentación adecuada. Y dentro de la alimentación viene lo que es la hidratación. Dos, una metodología de entrenamiento que se adapte al atleta y que nos mejore el rendimiento físico para a la hora de la competición poder lograr resultados favorables. Y el tres, que es muy importante, y para mí los tres son igual de importantes, es el descanso. Si mi paciente, si mi atleta no descansa, por muy buena alimentación que tenga, por una metodología de entrenamiento perfecta, no va a rendir. Entonces, ojo con el descanso, que aquí también lo vamos a ver un poquito de los ritmos circadianos. Entonces, para yo poder tener esa energía, necesito tener un almacén. Este almacén va a provenir de los alimentos, principalmente los carbohidratos. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de lo que son las rutas metabólicas. Tenemos lo que es la glucólisis, que es la degradación de la glucosa, para que mi cuerpo absorba esos carbohidratos consumidos. Y tenemos la glucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y la que vamos a evitar va a ser la glucogenólisis, que ese glucógeno se degrada en glucosa porque yo ya no tengo energía. Para eso, les puse esta ilustración, me gusta mucho, de Aitor Viribay. Me encanta Glute for Science porque tienen ilustraciones muy bonitas y muy fáciles de entender. Entonces, esa glucosa que nosotros consumimos a partir de los alimentos, nuestro cuerpo la va a almacenar en forma de glucógeno, principalmente en hígado. De 60 a 100 gramos tenemos de almacén de glucógeno y esto regula la glucosa a partir de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que la vemos en estas mismas en rutas metabólicas, y hay una síntesis dependiente de la glucosa y de la fructosa. Y también tenemos nuestro otro almacén de glucógeno, que es el principal, que es en el músculo, que almacenamos aproximadamente 200 a 500 gramos de glucógeno. Es una fuente energética que es biodisponible, pero exclusivamente del músculo. Genera síntesis dependiente de la glucosa y también actúa como señalizador y como un regulador a nivel incluso hormonal. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un atleta o un paciente con sarcopenia? Probablemente su almacén de glucógeno ni siquiera llegue a 400 gramos. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos la masa muscular de los pacientes. Si se fijaron en las imágenes de alto rendimiento, veíamos a los atletas de élite súper delgaditos. Es porque así es la composición corporal de un maratonista, hablando de alto rendimiento.
Ahora podemos ver a corredores, a maratonistas con una composición corporal diferente, porque se ha visto que más masa muscular, pues sí es igual a más salud, ¿ok? Entonces, eso yo creo que en unos 5 o 10 años veremos a maratonistas de élite con una composición corporal que no va a ser igual a la del día de hoy. Entonces, volviendo al tema del glucógeno, también tenemos otros lugares donde podemos almacenarlo, pero en cantidades muy pequeñitas, como lo son los riñones, como es la sangre y los glóbulos rojos, y como es el cerebro. ¿Cuál es el problema de este almacén de glucógeno que suena maravilloso? Yo tengo energía disponible, entonces puedo realizar mi actividad física. El problema es que la tolerancia que nosotros tenemos es de 45 a 60 gramos por hora. Y con el tema del día de hoy, que es training the gut, muchos lo traducen como entrenamiento de estómago o entrenamiento de intestino, prácticamente se refieren a lo mismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar que nuestro atleta no solamente tolere 45 a 60 gramos por hora, vamos a hacer que nuestro atleta genere tenga una tolerancia, perdón, de 90 a 120 gramos por hora. Estamos hablando de más del doble, o bueno, del doble en este caso de los 120. Entonces, para eso hay que entrenarlo, porque si no, el paciente se va a sentir súper mal. Bueno, entonces, hablando del tracto gastrointestinal, este es el responsable del suministro de carbohidratos y de líquidos hacia la sangre durante el ejercicio prolongado. Entonces, nosotros recomendamos que si el deportista, el atleta, va a entrenar más de 90 minutos, tiene que tener una carga de carbohidratos sí o sí. No hay forma de que no la tenga, porque esto va a retardar la fatiga y va a aumentar el rendimiento en cuanto a ejercicios de resistencia. Sin embargo, el sistema gastrointestinal es un órgano totalmente adaptable, que eso es lo bonito. Por eso podemos generar que nuestro paciente tolere más cargas de carbohidratos. Hay algo en lo que se quejan muchísimo los atletas, y es que sienten la acumulación de las bebidas en el estómago y se sienten llenos. Entonces, no está nada bonito que vayan comiendo, que vayan, perdón, corriendo y que se sientan llenos. Sobre todo, ellos se quejan mucho de los líquidos, porque nosotros les decimos, te tienes que mantener hidratado, te tienes que mantener hidratado. Claro que se tienen que mantener hidratados, pero para eso también se necesitan adaptaciones fisiológicas, para que ellos no se sientan mal. Entonces, bueno, vemos el tracto gastrointestinal, cuando está en reposo, el sistema, tanto el gastrointestinal como el musculoesquelético, aproximadamente poseen la mitad del gasto energético cardíaco. Entonces, más o menos, para que se den una idea, el sistema gastrointestinal gasta el 24% y el sistema musculoesquelético el 21%. Esto porque está en un estado postpandreal y el sistema nervioso que predomina pues va a ser el simpático. Pero cuando nuestro paciente hace ejercicio, ojo, y esto los voy a recalcar muchísimo, a más del 70% del VO2 max va a disminuir al 50% el flujo sanguíneo gastrointestinal. Entonces, ¿qué se va a elevar? Podemos, o bueno, el atleta puede elevar 4 veces más el flujo sanguíneo en la piel por cuestión de termorregulación, que lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y se va a elevar hasta 10 veces más el flujo sanguíneo a nivel muscular, porque el sistema nervioso simpático va a estar a tope, va a estar activo. Entonces, ¿qué es lo que promueve el reposo? Una adecuada motilidad intestinal, un vaciamiento gástrico y la perfusión esplénica. Pero se va a reducir durante el ejercicio la hipoperfusión e isquemia intestinal transitoria. Y aquí lo menciona en esta imagen que está muy bonita, que va del 30 al 70% del VO2 max. Cuando estamos hablando del 30%, prácticamente estamos hablando que el paciente casi está en reposo. Pero cuando nosotros hablamos de todo lo que vemos en el lado derecho, estamos hablando de que el deportista está ejercitándose a más del 70% del VO2 max. Entonces, yo les voy a hablar mucho de ejercicios de resistencia principalmente, pero también en los levantamientos de peso podemos llegar a ver estas alteraciones. Una de las más comunes es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Lo encontramos en levantamiento de peso
Y esto sucede porque se aumenta la presión intraabdominal y el gradiente de presión entre el estómago y el esófago. Entonces va a producir que ese ácido se regrese. Nosotros tenemos que evitar eso. Un paciente que va a olímpicos de halterofilia, imagínense que esté a punto de un récord mundial y tenga reflujo. Eso no puede pasar. Para eso también se entrena en lo que es el intestino o lo que es el estómago. Y bueno, entonces tenemos que el atleta tiene más posibilidades de que los epitelios y las membranas sean permeables. Entonces tenemos un cuadro de leaky gut. ¿Qué efectos va a tener? Va a tener deficiencias nutricionales. A mí no me interesa que el atleta tenga deficiencias nutricionales porque yo necesito que esos nutrimentos se transporten de manera adecuada al músculo para que pueda tener un rendimiento adecuado. Problemas digestivos. Yo no quiero tener un maratonista que a media carrera le dé diarrea, que es algo muy común, muy común, o que se sienta mal, o que vaya súper inflamado. Si de por sí estamos sentados y nos sentimos inflamados, es muy incómodo, imagínense ir corriendo. Alergias o intolerancias alimentarias y fatiga crónica. Si mi paciente tiene fatiga, no va a rendir. Necesitamos entonces también ahí priorizar descanso, pero cuidar esta parte de la microbiota intestinal. Entonces, hay algo que es muy interesante que mencioné Herrera Rocha, la prevalencia de estos síntomas y estos signos gastrointestinales. Entonces, tenemos deportistas con una prevalencia del 44% de diarrea, es muchísimo el porcentaje. También 44% de dolor abdominal, vómitos en 22% y fíjense, náuseas en 89%. Si el paciente tiene náuseas, ¿va a tener ganas de correr? ¿Va a tener ganas de nadar? Claro que no. Y eso también va a hacer que tampoco tenga ganas de comer. Y si no tiene ganas de comer, ¿de dónde va a obtener energía? Entonces, necesitamos disminuir estos síntomas. Así es lo siguiente. Entonces, vamos a encontrar modificaciones en la barrera intestinal con el entrenamiento de resistencia. Les decía, es en lo que principalmente me voy a enfocar. Entonces, esta barrera representa una capa monocelular de células epiteliales y tenemos a las células de Glovet y a las células de Panet. Las células de Glovet son las que producen moco y las células de Panet son proteínas antibacterianas. Necesitamos mantenerlas en cantidades adecuadas. ¿Qué es lo que pasa con los ejercicios de resistencia? Que estas células se van a disminuir, se ven comprometidas. Entonces nosotros queremos cuidar que todo funcione de manera adecuada. Entonces, si está defectuoso, va a generar una permeabilidad intestinal, lo cual favorece la exposición al contenido luminal. El problema es que esa exposición, pues no nada más van a venir bacterias buenas, viene prácticamente de todo. Y el paciente, pues se va a sentir mal. Entonces, va a generar una disfunción primaria en enfermedad de Crohn. Incluso podemos ver atletas con cáncer de colon. Hay que evitar eso, porque yo les digo, o sea, como nutriólogos deportivos, para eso estamos aquí. Vamos a evitar que el paciente llegue a eso. Llegan muchos pacientes, muchos atletas, que ellos llevan su propia alimentación o que los entrenadores les dan, les dicen tienes que comer esto y no necesariamente toma saludable, porque para ello también se entrena. Yo les hablaba al principio de la plática sobre el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es todo lo que hace un deportista que es fuera del entrenamiento, pero para mejorar su rendimiento, para mejorar composición corporal o para mejorar las marcas. Entonces, ese entrenamiento invisible está el descansar, está el comer, entra lo que es el training the gut, todo lo que mejore el rendimiento deportivo, pero que no sea durante el entrenamiento físico, que no sea en el gimnasio, que si es un corredor que no sea en la pista, que no sean sus carreras. Todo lo demás, eso es el entrenamiento invisible y es algo que nos habla mucho el doctor Aritz Urdanvillet. Entonces vean el impacto de la barrera intestinal. Se hizo, ahí se me pasaron varias, se hizo un estudio muy bonito sobre entrenamiento de resistencia en ratoncitos y en humanos. Entonces estos ratoncitos obviamente no los iban a poner a correr lo mismo que a los humanos, ¿verdad?
Entonces, lo sometieron a un entrenamiento al 80% del VO2 max hasta su agotamiento. Y lo que encontraron es que estos ratones tenían permeabilidad intestinal después del ejercicio, después de su entrenamiento, pero ese daño permaneció las 5 horas posteriores. Y yo aquí hago mucho énfasis porque dentro de los protocolos de nutrición deportiva, cuando un paciente tiene una competencia, hacemos cargas de carbohidratos. Entonces, hacemos cargas días previos, un día antes, unas horas antes, y mantenemos esas cargas durante el entrenamiento o la competición. Y luego hacemos una reposición de carbohidratos 15 minutos posterior a la carrera, en este caso hablando de running o del entrenamiento, de la competencia, y durante las primeras 24 horas tenemos que hacer reposición. Generalmente el protocolo se hace a los 15 minutos y luego las siguientes 6 horas lo dividimos en 3 y cada 2 horas damos una carga. Entonces, fíjense, si el daño permaneció 5 horas posteriores y yo le voy a dar a mi paciente una carga de carbohidratos, ¿creen que se lo va a comer? Claro que no, se va a sentir mal, vengo con náuseas, vengo con diarrea, vengo con distensión abdominal, tengo reflujo, no me des de comer. ¿Voy a recuperar ese glucógeno? No. Entonces, ¿qué puede pasar? Pérdida de masa muscular, agotamiento, falta de rendimiento. Entonces, el paciente va a terminar muertísimo. Y yo no quiero que termine mal, yo quiero que termine, pues tal vez como si nada, como si no hubiera pasado nada, o que se sienta bien. Y en humanos, los pusieron a correr 10 kilómetros durante 90 minutos. Quienes son corredores van a saber que 90 minutos es mucho tiempo para correr 10 kilómetros. Yo no soy muy rápida, me gusta correr, lo más que he corrido es medio maratón, por hobby, pero yo, por ejemplo, 10 kilómetros los corro en una hora y yo corro lento. Hay quienes corren más rápido. Entonces, los pusieron a correr prácticamente muy lento y lo que pasó es que ellos presentaron náuseas, presentaron diarrea y dolor abdominal. Y lo que les decía muy importante, temperatura corporal. Acuérdense que el gasto cardíaco se va a incrementar y esto va a ir a la piel porque necesitamos termorregular el cuerpo. Entonces, esa temperatura corporal genera que haya modificaciones en la barrera intestinal provocando un daño sistémico. Entonces, aparte de la temperatura que mi cuerpo eleva, tengo que tomar en cuenta la temperatura del ambiente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pacientes que corren en playa, que hacen triatlón, por ejemplo, en mar abierto, lo que va a pasar es que hay una mayor probabilidad de que este daño se provoque por la temperatura del ambiente, sobre todo cuando hablamos a temperaturas mayores a 30 grados centígrados. Ahí sí o sí, el paciente llega a tener daño gastrointestinal, incluso severo. Hay que generar un buen protocolo de hidratación y un protocolo de rehidratación para el paciente. Entonces, aquí el impacto de la barrera intestinal sí o sí se daña. ¿Cómo lo podemos evitar? Entrenando nuestro estómago, entrenando nuestro intestino. Y algo que es muy bonito, y ya les han hablado aquí en Med Scientific, que aquí son los expertos en microbiota intestinal, yo lo definí de manera muy simple, que la microbiota intestinal es la comunidad de organismos que residen en el tracto digestivo. Y el 90% de ellos tenemos lo que son los firmicutes y los bacteroidetes. Tenemos algunos otros, como lo es la actinobacteria, la verrucomicrobia y la proteobacteria. Entonces, la microbiota intestinal nos va a proteger contra infecciones, va a regular el epitelio y el estrés oxidativo, va a mantener la función de la barrera intestinal, va a proteger también contra la colonización de patógenos y va a estimular lo que es el sistema inmunológico. Entonces, hoy se sabe que, me encanta esa frase de que somos 90% microbios y 10% humanos. En los atletas, si de por sí nosotros, esa microbiota intestinal es algo que nos hace únicos, o bueno, esa microbiota es algo que nos hace únicos, en deportes es bien interesante, porque cada deporte tiene una microbiota intestinal muy distinta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí les ponía la microbiota normal, pero en ejercicio vamos a tener un incremento de bacteroides fila, lo que puede incrementar
la permeabilidad intestinal y procesos inflamatorios. Nosotros tenemos que disminuirlo. ¿Cómo? Cuidando la microbiota intestinal de mis atletas. ¿Cómo? Pues promoviendo una alimentación adecuada, que tengan un buen consumo de prebióticos, un consumo adecuado de probióticos, que ahí ya también podemos hablar de algunos específicos que podemos comprar, porque hablando de deportes, yo siempre les digo, o sea, cuando hablamos de alto rendimiento, le podemos decir, come frutas, come verduras, come cereales de grano entero, pero lamentablemente en deportes no podemos dar mucha fibra. O sea, si yo le doy fibra a mi paciente que va a correr un maratón, va a retardar lo que es la absorción de la glucosa y yo necesito glucosa rápida. O sea, necesito que la tenga ya. Entonces, nos acostumbramos mucho al paciente a tener este tipo de alimentación de hidratos de carbono simples y muchas veces llegamos a dejar la fibra por un lado y eso genera también que la microbiota intestinal se vea dañada. Entonces, es importante que en periodos que no son de competición nosotros demos un adecuado aporte de fibra de 25 a 40 gramos, pero cuidando, obviamente, en el momento en el que lo damos, porque el paciente tiene entrenamientos. Y muchas veces el entrenamiento del atleta es, hoy te toca correr 30 kilómetros. Para ellos es muy normal. Para nosotros, los mortales, les digo yo, no es tan normal un entrenamiento de 30 kilómetros. Para ellos es algo muy común, que lo hacen semana tras semana. Entonces, dar un aporte adecuado de fibra, pero aquí también ya podemos incluir el uso de simbióticos. Entonces, bueno, vemos la microbiota de los atletas, los géneros y especies que predominan, tenemos el Veillonerace, tenemos Bacteroidetes, Prevotella, Akkermansia y Methanobrevibacter. Sin embargo, el Faecalibacterium prausnitzii y la Akkermansia mucinifila son bacterias probióticas que van a predominar en la mayoría de los deportes de resistencia. Aquí les puse un apartado, como una notita. En ciclistas profesionales vamos a ver un incremento de géneros y especies relacionados con el metabolismo de carbohidratos y la generación de energía. Nos hace mucho sentido porque damos muchas cargas de carbohidratos, entonces la microbiota se adapta a esas cargas y por eso es que se incrementan este tipo de géneros y especies. Y en la generación de energía, porque prácticamente, híjole, las dietas de los ciclistas, de los corredores, son súper altas en calorías. O sea, podemos llegar a tener dietas de 5,000 calorías. Y destacan lo que es la Prevotella y el Methanobrevibacter simiti. Ahí para que tomen nota. Algo que también vamos a ver un incremento es los ácidos grasos de cadena corta que se van a ver incrementados después del ejercicio. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente del butirato, que es generado por Roseburia hominis, por la Akkermansia mucinifila, Faecalibacterium prausnitzii y género Coprococcus. Y estos que les marqué, la Roseburia y la Faecalibacterium, también están relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, en entrenamientos de resistencia, los vamos a ver estos dos incrementados. ¿Por qué? Porque es la vía aeróbica. Entonces, las vías aeróbicas, lo que es ciclismo, natación, correr, lo que es atletismo, son entrenamientos que ocupan la vía aeróbica y lo que degradan son grasas. Entonces, por eso estas las vamos a ver incrementadas en la microbiota de estos pacientes. Y ahora sí, entro un poquito más al tema, lo que es el training the gut. Es un proceso de adaptación del sistema digestivo y lo que buscamos es entrenar o acostumbrar al estómago y al intestino delgado, principalmente al duodeno y al yeyuno, a tolerar mayores volúmenes de fluidos, hablando de líquidos, porque ahí ya no nada más hablo de agua, hablo de bebidas deportivas, sueros, rehidratantes orales, etcétera, y de cantidades de comida que va a ingerir el paciente durante el ejercicio. Entonces es muy común que ustedes vean a los deportistas, les voy a hablar mucho del running, comiendo geles deportivos, gomitas, barras. Necesitamos que no se sienta mal, que vaya corriendo a un buen ritmo mientras va comiendo. Entonces, eso es lo que queremos adaptar para que se generen adaptaciones de transporte y el uso de sustratos.
intentando mejorar hábitos conductuales de los atletas, porque también es algo que queremos promover en torno a la ingesta de alimentos durante el ejercicio para optimizar la recuperación, minimizar el riesgo de lesiones, de carga interna y metabólica, mejorar el estado de ansiedad y saciedad y el control de la ingesta extra entrenamiento, que era lo que les decía, que 15 minutos y luego protocolos de 6 horas. Y aquí hago mucho énfasis. Sí queremos que rinda, pero también queremos minimizar el riesgo de lesiones y eso tiene mucho que ver con las cargas de carbohidratos. ¿Cómo va a funcionar este entrenamiento del sistema digestivo? Minimizando los problemas gastrointestinales. Ya vimos todos los problemas que puede llegar a tener un atleta. Entonces, nosotros lo que queremos es minimizarlos. Generar diferentes vías de transporte de los distintos nutrientes y mejorar el rendimiento deportivo. Y bueno, aquí entramos a lo bonito, que es la parte de la bioquímica. Entonces, la mayor absorción de los líquidos y del azúcar va a ocurrir, les mencionaba hace ratito, en duodeno y en el yeyuno. Sin embargo, los líquidos siguen un gradiente osmótico, pero los hidratos de carbono necesitan ser transportados a través de la membrana epitelial del intestino por estos transportadores. Entonces vemos, los monosacáridos, como la glucosa y la galactosa, los va a transportar que se llama SGLT1. Entonces va a entrar a la membrana y el que después llega, lo recoge y pasa a la glucosa, va a ser el GLUT2. Pero la fructosa, quien lo va a transportar es el GLUT5 y lo que ellos comparten es este otro transportador que es el GLUT2. Entonces, ustedes pueden ver la composición de los geles que venden, los geles deportivos, y generalmente es glucosa con fructosa, maltodextrina con fructosa. ¿Por qué? Tienen transportadores diferentes. Y estas mezclas son muy buenas porque si yo doy solamente glucosa, el transportador se va a saturar y voy a poder darle al paciente una cantidad menor de carbohidratos por la tolerancia que llega a tener. Entonces, por eso llegan a ser estas mezclas. Entonces, la absorción de glucosa y de galactosa, como pueden ver, está acoplada al transportador de sodio. Y aquí tenemos que también es el SGLT1. Estos son dependientes del sodio y el de la fructosa no es dependiente del sodio. Entonces, ¿por qué me interesa que sea dependiente del sodio? Porque, ¿qué pasa cuando un corredor, vaya, va corriendo? Pues suda. ¿Y cuál es el electrolito principal que pierde? Es sodio. Por eso llegan a tener calambres, porque es deficiencia de sodio. Muchas veces me dicen, es que es deficiencia de potasio. En este caso va a ser deficiencia de sodio, porque es lo que principalmente se pierde por el sudor. Cuando hablamos de diarrea, cuando hablamos de vómito, el electrolito que principalmente se va a perder va a ser potasio. Por eso hay que saber también qué tipo de electrolitos le vamos a dar a nuestro paciente para la rehidratación. Entonces, bueno, les decía que el transportador de la fructosa es el GLUT5. Bueno, creo que esto ya más o menos lo mencioné. Y sí, lo mencioné en el anterior. Bueno, el SGLT1 y el GLUT5 son transportadores más importantes, hay que tenerlos en cuenta para la absorción de carbohidratos. La abundancia de estos transportadores y su actividad determinarán las tasas de absorción de los monosacáridos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el entrenamiento de estómago, con el entrenamiento de intestino? Hay un estudio muy lindo que nos habla de un protocolo que en 2 semanas ya se ven resultados y lo hacen a 8 semanas. Entonces, lo que hacen es ir dando un poquito más de carbohidratos, se puede ir dando del 10% más. Acuérdense que esa tolerancia que nosotros tenemos es del 45 al 60% de carbohidratos por hora. Y es ir dando 10% más y a las 2 semanas encontraron que casi se duplicaban los transportadores SGLT1 y GLUT5. Entonces, llevando un protocolo a 6 a 8 semanas, estos transportadores ya estaban totalmente adaptados y duplicados. Por eso es
que a la hora de que el paciente toleraba 60 gramos, ya puede llegar a tolerar a 90, 120 gramos de carbohidratos por hora. Por eso hay que entrenar. Por eso hay que entrenar el intestino, muy, muy importante. Si yo nada más llego y le digo, te vas a comer 90 gramos de carbohidratos, se los doy en alimento o en algún suplemento deportivo, lo que va a pasar es que mi paciente se va a sentir mal con esa carga de carbohidratos. ¿Y cómo se va a sentir mal? Prácticamente va a tener náuseas, va a tener diarrea, va a tener gases, va a tener reflujo, no va a lograr ni siquiera el entrenamiento, probablemente ni siquiera lo termine. Por eso vamos a ir dando poco a poquito. Acostumbrar al paciente también a entrenar cuando acaba de comer y acostumbrarlo a entrenar dándole, si no está acostumbrado a comer nada, porque hay muchos deportistas que son amateurs, pero que tienen una resistencia increíble y que no comen nada durante el ejercicio y 3 horas de ejercicio, no, yo no como nada. Bueno, hay que adaptar a ese intestino. Entonces, ¿cuáles son los mejores métodos para entrenar el intestino? Ya les comento, ejercitarse con relativamente grandes volúmenes de líquido en el estómago, porque si se fijan de las primeras diapositivas, era una de las quejas, o es una de las quejas que principalmente tienen los atletas. Lo otro, entrenar inmediatamente después de una comida. Entonces, yo acabo de comer y me voy a entrenar. La metodología es no entrenar a volúmenes tan altos, entrenar un poquito más bajito y poco a poquito ir adaptando al paciente. Entrenar con una ingesta relativamente alta de carbohidratos durante el ejercicio, eso igual va a ser poco a poco. Simular una carrera con plan de nutrición de competencia. Yo para todos mis pacientes, yo principalmente me dedico a lo que es el running, ciclismo y natación. Yo me dedico a deportes de resistencia y el tipo de ejercicios de fuerza o deportes de fuerza, lo que es halterofilia, crossfit. Esos son los deportes que yo me dedico. Sí, soy nutróloga deportiva, pero así como cualquier otro no podemos ser todólogos. Sí hay la especialidad de deporte, pero no nos enfocamos a todos los deportes, nos enfocamos a solo algunos que tengan cosas en común. Entonces, tengo corredores a los que les doy plan de entrenamiento, porque estoy certificada en atletismo, en entrenamiento de atletismo y aparte, pues la parte nutricional. Y lo que hago es que yo les simulo una competencia. Por ejemplo, si van a correr medio maratón, simulamos un medio maratón. ¿Qué hago? Veo la ruta, cuál va a ser la ruta de ese medio maratón, aunque bueno, vamos a hacer una ruta muy similar con esa altitud. Es importante que el entrenador sepa cuál es la actitud de la competencia de su paciente, porque puede decir, sí son 21 kilómetros, pero generalmente no son planos. Y tomen en cuenta que son en las calles de la ciudad. Esas calles llegan a tener puentes. ¿Eso qué va a hacer? Que haya una mayor intensidad. Y ahí el paciente se puede llegar a sentir mal a nivel gastrointestinal. Entonces, hay que ver la ruta, cuál es la altitud, cuál es la distancia, para esa fecha, qué clima vamos a tener, qué ropa va a llevar. Entonces, cuando yo los entreno y hacemos la simulación de la carrera, yo les digo, así tal cual lo que te vas a poner, tu outfit el día de la carrera, te lo vas a poner el día de la simulación. Porque si ese día te rozas, no te aprieta, como que la tela no permite que haya la evaporación del sudor, pues entonces no nos va a servir para el día de la competencia. Y vamos a probar qué bebidas va a tomar el paciente, cuáles van a ser, cuál va a ser el protocolo nutricional que yo le voy a dar, cada cuántos kilómetros va a haber hidratación y tomen en cuenta que en un maratón les llegan a dar esta cantidad les dan suero generalmente y no necesitamos suero, necesitamos una bebida deportiva. Entonces, ahí vamos a ver, ok, con el paciente, vas a tomar las bebidas que te van a dar, cuál es la marca que está patrocinando esta carrera. Y con base a ello, hacemos las pruebas con el paciente, o no, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar esa marca, yo voy a tener mis habituallamientos donde voy a tener mis lugares específicos, donde voy a tener mi comida o mi suplementación deportiva y donde voy a tener mi hidratación. O alguien me lo va a estar dando, pero eso nos tenemos que poner de acuerdo con el paciente. Cuando hablamos de alto rendimiento, si han visto, por ejemplo, algunas carreras, pueden ver que ellos no toman de lo de toman todos. Ellos tienen su bote especial con bebidas especiales para ellos, dosificadas.
y ellos tienen que pasar, agarrarlo rápido e ir tomando. Si se les cae, pierden tiempo. Entonces, todo eso también es parte de lo que es el deporte de alto rendimiento. Y lo otro es que hay que aumentar el contenido de carbohidratos en la alimentación. Tenemos atletas que, por ejemplo, yo cuando corrí el medio maratón estaba consumiendo casi 500 gramos de carbohidratos cuando mi requerimiento es muchísimo más abajo. Este contenido de carbohidratos, para que se den una idea, un paciente que hace actividad física o que hace ejercicio, como ejercicio físico, ya vimos las definiciones, puede llegar a consumir de 3 a 5 gramos de carbohidratos. 3 a 5 pues suena algo normal. Cuando hablamos de alto rendimiento, una competición, por ejemplo, para un maratón, el paciente puede llegar a consumir de 9, perdón, de 3 a 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Antes de que se me olvide, kilogramo de peso. Siempre hay que multiplicarlo por kilo de peso. Paciente con actividad física y ejercicio físico. Pero un paciente de alto rendimiento o un amateur incluso, pero que va a correr medio maratón, un maratón, se puede llegar a incrementar de 9 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. O sea, estamos hablando de hasta 4 veces más. Entonces, en estas simulaciones, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tu carga de carbohidratos. Y esas cargas de carbohidratos llevan protocolos. Esos protocolos es durante toda la temporada, por eso nosotros como nutriólogos deportivos vemos cuál es el macrociclo, cómo son los mesociclos del paciente, para ver en qué momento vamos a hacer cargas de carbohidratos y de cuánto. Y siempre son adaptables porque el paciente llega a cambiar la composición corporal, sobre todo cuando son amateurs. Y una semana previa empezamos incrementando carbohidratos, pero los incrementamos de manera increíble, o sea, se incrementan muchísimo. Puede llegar a ser hasta el 80%, casi el 90% del gasto energético total, lo vamos a dar de carbohidratos. ¿Cuál es el efecto que va a tener todos estos métodos? Que se va a reducir la sensación de que se sientan llenos, de sensación, vaya, ya lo repetí, va a aumentar el vaciamiento gástrico, aumentar la capacidad de absorber carbohidratos, ya lo vimos, por esa generación de más transportadores, lo cual va a mejorar el suministro de carbohidratos almacenados en forma de glucógeno. Entonces nosotros tenemos energía disponible. Y lo que hacemos con las cargas previas es que guardamos glucógeno durante la carrera. Eso que van comiendo no es ya para guardarlo, es para mantener esos niveles, porque se van a ir bajando. Y posteriormente, en las cargas de recuperación, como lo dice su nombre, recuperamos ese glucógeno. ¿Cuáles son los beneficios? Se van a reducir los síntomas gastrointestinales y va a aumentar el rendimiento deportivo. Pautas a seguir. Cuando el ejercicio dura 2 horas, o sea, como máximo, se recomienda un consumo de carbohidratos de 60 gramos por hora. Pero cuando ya son más de 2 horas, se recomiendan cantidades mayores, de 90 hasta 120 nos podemos ir de acuerdo a la tolerancia del paciente. Ojo aquí, vimos en las primeras diapositivas un deportista de élite que corrió un maratón en 2 horas 35 segundos. ¿Qué protocolo voy a utilizar? El segundo, el de abajo. Yo no le voy a dar a un deportista de élite una carga de 60 gramos de carbohidratos. Ahí podemos llegar a dar hasta 120 gramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alto rendimiento. Cuando hablamos de deportistas amateurs, podemos dar estos protocolos. Y estos protocolos tienen que estar formados por mezclas de carbohidratos, porque así mejoramos el transporte múltiple. Ya lo vimos, de acuerdo a los transportadores que son diferentes. SGLT1 y GLUT5 de la fructosa. Entonces, generalmente ya vienen así los geles deportivos, las gomitas, las barritas, ya vienen con esas mezclas. En conclusión, necesitamos mantener un consumo saludable de fibra y de ácidos grasos de cadena corta. Acuérdense que esto generalmente hacemos más que nada en periodos de entrenamiento. No lo hacemos en periodo de carga o en periodos de competición. Mantener saludable la microbiota. Uso de simbióticos. Aquí les puse probióticos, pero son simbióticos. Nos puede ayudar a mejorar los síntomas gastrointestinales,
comenzar el protocolo de entrenamiento de intestino en un periodo de 2 a 6 semanas, cuando hablamos de alto rendimiento hasta 8 semanas, y ellos se adaptan muchísimo más fácil. Y consumir mezclas de carbohidratos con ingesta adecuada de líquidos, porque el líquido es el que va a transportar esos nutrientes. Entonces, yo no le puedo dar una ingesta alta de carbohidratos si disminuyo líquidos. Necesito dar un aporte adecuado. Por eso esos geles vienen tal cual en esa presentación, porque eso va a hacer que sea más fácil su absorción. Viene, pues, no totalmente líquido, pero sí ayuda mucho al transporte de esos carbohidratos a que sean las gomitas, por ejemplo. Entonces, pues eso, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi contacto. Nos encuentran en redes sociales como Bases de la Nutrición y bueno, mi Instagram personal es Arreola Nutrición y les dejo mi correo electrónico. La K es mayúscula, carla.arreola@basesdelanutrición.com. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí en el chat. Con mucho gusto la resolvemos. Gracias, gracias, Carla. De verdad que, wow, muchas cosas del deporte, vaya, que son bien desconocidas por quienes no son especialistas en esto, que hemos dicho que con razón es una ciencia también la parte del ejercicio y también cómo reponer, cómo entrenar este intestino. Y bueno, si hay alguna pregunta, colegas, déjenme abrir el chat para, por si tiene alguna pregunta. También, si alguien quiere verbalizar la pregunta, le abrimos el micrófono, solo levante la mano y ya tenemos la primera mano arriba. Te escuchamos, Iván. Buenas noches, La ¿sí me buena. escuchan? Sí, Sí. Buenas noches, licenciada. Un placer y un gustazo, esta charla. Y muchas dudas, no sé ni por dónde comenzar. Eh, Creo que sería un buen tema, principalmente después hablar sobre la microbiota y los diferentes tipos de ejercicio, de fuerza y de resistencia. Pero hay una pregunta que sí me gustaría ahorita que estaba usted platicando sobre las estrategias nutricionales. Yo sé que su deporte, especialidad es la resistencia, pero ¿qué opinas sobre estos deportes, hablando olímpicamente o a nivel de competición mundial, que son de combate y que de alguna forma hay una ruptura microfibrilar para de competencia a competencia, porque ya ve que estas competencias pueden ser que se genere un día, las semifinales otro día y la final otro día. ¿Sería conveniente una carga de glucosa con aminoácidos? Generalmente, aminoácidos como tal, los aminoácidos ramificados que todo el mundo puede llegar a comprar, no se recomiendan porque ya los obtenemos a partir de las proteínas que consumimos. Entonces, suplementar aminoácidos, eh, la Agencia Mundial Antidopaje lo clasifica como A, tiene evidencia científica, funciona eh, para lo que dice y no causa daño a la salud. B, no cuenta con suficiente evidencia científica, pero no causa daño a la salud. C, no hay evidencia científica y causa daño a la salud. Y los aminoácidos ramificados, en este caso, están en clasificación B. ¿Cuál es el protocolo para deportes de combate? A pesar de que me dedico más a deportes de resistencia, sí tengo pacientes de deportes de combate. Poquitos, pero tengo alguno que otro que van de profesionales, ¿no? Entonces, con ellos es dar un aporte adecuado de proteínas. Hablando de un aporte adecuado de proteínas, podemos llegar a dar de 1.6 a 1.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, dependiendo en dónde esté el paciente, en qué etapa esté. Se puede llegar a incrementar hasta 2 gramos por kilo de peso. Y los carbohidratos también hay que hacer carga. Tomen en cuenta que a la hora que hacemos carga de carbohidratos y se almacenan en forma de glucógeno, una de las funciones del glucógeno es almacenar agua. Cuando hablamos de deportes de combate, generalmente tienden a tener pesajes. Entonces, no se recomienda una carga de carbohidratos previa al pesaje. Yo siempre les digo a mis pacientes, lo ideal no es llegar a hacer una deshidratación. Eso, o sea, hacer un protocolo nutricional adecuado es evitar que se deshidraten previo al pesaje.
porque esa deshidratación va a afectar directamente el rendimiento de la competencia. Y generalmente es el pesaje un día y al otro día la competencia. Entonces hay que llegar con un peso adecuado y hay diferentes protocolos, o sea, un déficit calórico, pero hay que hacerlo con tiempo. Entonces, para saber cuánto tiempo tengo, es hacer un cálculo adecuado, cuándo es la competencia y en qué momento estoy. Si es en un mes, cuánto puedo bajar en cuestión de peso. Pero no dejar a un lado las cargas de carbohidratos, porque muchas veces dicen, dejo los carbohidratos, va a afectar directamente el rendimiento deportivo y eso es algo que no queremos con los pacientes. Durante la competencia hay una estrategia para que se mejore este rendimiento, no disminuya más bien el rendimiento. Sí, durante la competencia se pueden dar geles, se pueden dar gomitas, por ejemplo, entre rounds o antes de la competencia, pero generalmente en deportes de combate, durante el combate, no, porque se tienen que defender. Entonces ahí Sí, no hay claro, forma no. de seguir comiendo. Pero previo o entre una pelea y otra, sí, pueden hacer consumo de carbohidratos sin problema. Y en este caso, proteína aminoácido no recomendable. ¿El contenido de qué, perdón? En este caso, proteínas no es recomendable. No, porque la energía que Ujú, necesitamos es ok. energía rápida. Hay que tener en cuenta que las proteínas no nos van a dar energía. Las proteínas nos van a ayudar a la recuperación muscular. En ese momento, la recuperación muscular pues no va a ser inmediata. Entonces yo puedo dar una reposición de proteínas, pero posterior al combate. O sea, no durante. Posterior sí. Lo que ahí vamos a necesitar son carbohidratos. O sea, eso me va a dar energía rápida. Y también una de las vías metabólicas que está muy prevalente, vaya ahí, es la de la vía de los fosfatos. Entonces, algo que les funciona muy bien es hacer protocolos de cargas de creatina. Pero esas cargas de creatina no nada más son los 5 gramos que vienen en la mayoría de los botecitos, en los scoops. Esa creatina también va calculada por gramos por kilogramo de peso. Entonces, las cargas de creatina les funcionan muy bien siempre y cuando hayan dado el peso. Y Gracias. durante el entrenamiento, ahí sí no vamos a hacer carga de creatina, pero sí de carbohidratos. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ok, seguimos con una pregunta antes de darle la palabra a Yael, que tiene la mano arriba. Preguntan sobre si qué electrolito oral es mejor, dado que hay bebidas para deportistas, electrolitos orales de farmacia. ¿Cuál nos recomendarías? Yo les recomiendo bebidas deportivas. Necesitamos un transportador, que en este caso es la glucosa, porque va a hacer que la osmolaridad de la bebida también sea diferente. Entonces, hay que ver qué tipo de deporte es, en primer lugar, para ver qué electrolitos se pierden. Por ejemplo, hay algunos que no tienen magnesio. Entonces, en deportes de resistencia se va a perder magnesio también. Necesitamos ver que nuestra bebida deportiva contenga magnesio. Si no contiene magnesio, pues buscar alguna marca que sí, que sí lo contenga y que el mayor contenido sea de sodio, que como les decía, lo principalmente que pierden en el sudor es sodio. Lo que se pierde en diarrea y en vómitos va a ser potasio. Entonces, hay marcas que te dicen son electrolitos, pero tienen una relación mayor de potasio que de sodio. Esos no me van a servir. Hay que buscar que tengan una mayor relación de sodio contra el potasio por la bomba de sodio-potasio. Y bueno, no por promocionar marcas, pero ya hay algunas deportivas específicas que ya lo contienen. Hay algunas con azúcar y otras sin azúcar. Cuando hablamos de deportes de resistencia, sí tienen que tener glucosa. Ok, perfecto. Si gustan, porque nos dicen luego, no importa que digan marcas, el tema es que a veces YouTube no los baja los videos, pero en los comentarios podemos compartirles esos nombres sin problema. Sí, ok, se los pongo. Sí. Bueno, hay otra pregunta muy específica. ¿Con cuánto tiempo sería ideal indicar la adaptación gastrointestinal en nadadores? ¿Y cuál sería la carga de carbohidratos por hora? La carga empezamos con 60 gramos por kilogramo. ¿Cuándo empezamos? O sea, ¿cuánto tiempo lleva esa adaptación? Hasta 4 semanas. Realmente nadadores se adaptan muy fácil. 4 o 6 semanas pudiéramos extenderlo y hay esa adaptación. Empezamos con 60 gramos y podemos seguir. A la siguiente semana damos 70 gramos. A la siguiente semana 75 gramos. Depende cómo reaccione el paciente.
En nadadores nada más no se llegan a sentir tan mal como en un corredor, por ejemplo. Los síntomas gastrointestinales son menores. Y obviamente cuidar la microbiota intestinal. Tomen en cuenta que los nadadores sudan de manera diferente. Entonces, algo que hay que cuidar en ellos es, sí, las cargas de carbohidratos, pero también la hidratación. Tienen que tener hidratación. Y de hecho les están dando en las albercas, las olímpicas y las semiolímpicas, la parte de la hidratación, porque se llegan a deshidratar. Y eso afecta el rendimiento también. Ok, perfecto. Vamos por la última pregunta antes de pasar al último comentario de Yael y posterior a ello pondremos el link de asistencia del día de hoy donde podrán decidir si quieren constancia o no. Preguntan, y es un caso que yo creo que se repite en muchos pacientes, ¿cómo se adaptaría el, el intestino en un paciente de alto rendimiento pero que tiene síndrome de intestino irritable? Si queremos aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento, pero tiene poca tolerancia. Aquí es depende. O sea, casi siempre la respuesta de los nutriólogos es depende. Uno, ¿por qué quiero aumentar la masa muscular? Hay que tomar en cuenta que la masa muscular tiene que ir en función del deporte. Si se fijaron en las imágenes de los maratonistas de alto rendimiento, se ven como súper flaquitos. Y ya vemos maratonistas con una masa muscular más incrementada comparada con ellos, pero si yo tengo un deportista de esos así súper fuertes como de fisicoculturismo corriendo, no le es funcional para el deporte, hablando específicamente de corredores. Porque los brazos le van a llegar a rozar y las piernas también. Entonces, hay que saber cuál es la composición corporal adecuada para los deportes. Hay una imagen muy bonita, se las voy a compartir, se la comparto al doctor Uriel y igual se las pongo yo en redes sociales, sobre las diferentes composiciones corporales de acuerdo a cada deporte. Entonces, ok, quiero aumentar la masa muscular, pero ¿para qué quiero aumentar la masa muscular? Hay que tomar en cuenta eso. Y el síndrome de intestino irritable hay que tratarlo, o sea, tratarlo desde la dietoterapia como también la parte médica. O sea, no estamos peleados, podemos trabajar, y es lo ideal, trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, tiene que llevar un tratamiento, sí va a llevar una dietoterapia específica. Y aquí las adaptaciones prácticamente son las mismas, porque ese síndrome de intestino irritable, cuando hablamos de alto rendimiento, lo pudo haber generado una falta de entrenamiento de intestino o entrenamiento de estómago. Entonces empezamos con cargas más pequeñas. Pero generalmente cuando hablamos de alto rendimiento, si el paciente llegó a hacer alto rendimiento, sí o sí ya tiene que estar adaptado a cargas. O sea, sí llega a tener síntomas gastrointestinales, pero ya tiene que haber estado adaptado a cargas grandes. Entonces podemos empezar poco a poco con 45 gramos por kilogramo e ir incrementándolo, pero que lleve la terapia nutricional, obviamente cuidar mucho los alimentos, tratar de dar eh, alimentos pues sí ricos en fibra, pero sí no durante las competencias. Es un poco complicado el alto rendimiento, como se fijan, no es igual a salud, pero sí se puede, nada más que sí tiene que llevar ahí tratamiento médico. Y en eso sí, los nutriólogos nos metemos, ahí referimos con su médico. Justo, ¿no? El manejo multidisciplinario en absolutamente todas las áreas de salud, porque nos darán un enfoque más completo del paciente. Sí, sí, sí. O sea, ahí yo no les puedo decir, no, no te tomes esto, o sí, tómate esto. O sea, tenemos que ir todos de la mano, porque al final somos un equipo. O sea, todo lo que es el equipo técnico, ya sea que trabajemos en un club deportivo o que trabajemos de manera privada, tenemos que ir todos de la mano, porque es el beneficio del paciente. Y si una cosa no está bien, la otra tampoco. Entonces, ahí es el estar en constante comunicación con sus médicos también. Ujú. Así es. Y vamos con el último comentario. Yael, puedes prender tu micrófono. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy buena ponencia, muy interesante. Mi duda aquí es, por ejemplo, si ahorita uno de los de nuestros compañeros que están aquí ya había hecho referencia a algo, pero por ejemplo, en pacientes que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, que son monorrenos o que tienen alguna afección a nivel cardíaco o respiratorio como asma,
ahí cómo se trataría el manejo con ellos. O sea, sí se tiene que atender la patología de base, pero más o menos cómo sería el trato hacia ellos. No sé si es mi computadora, pero la verdad es que escuché súper bajito. Sí, ¿podrías repetir tu pregunta? Te escuchabas como que un poco lejos y no se te entendía del todo, por favor. Em, ¿Ya me escuchan mejor? Sí, Ok, mi duda aquí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Eh, Mi duda aquí es que uno de los compañeros que participantes ya habían mencionado, o sea, por ejemplo, con el caso de de síndrome de intestino irritable, ¿no? Pero, por ejemplo, en pacientes que van más allá, por ejemplo, que pacientes que son nefrópatas, que tengan alguna afección respiratoria o cardíaca, afecciones como el asma, ¿cómo se manejaría con ellos? O sea, sí se tiene que manejar, se tiene que dar un manejo, obviamente, médico a esta base, a esta patología, perdón, de base, pero más o menos cómo sería el manejo, porque ya, bueno, o sea, no sé si me doy a entender, o sea, ¿cómo sería? Sí, hay que ser muy conscientes y muy realistas en si es bueno el deporte para el paciente. O sea, obviamente siempre promovemos el ejercicio físico, pero hay que ver, ok, tiene tal enfermedad, por ejemplo, en diabéticos, las cargas de carbohidratos son exactamente las mismas, porque no es lo mismo que la glucosa está en sangre a que está almacenada en forma de glucógeno. Pero en ellos, algo que trabajamos y hacemos mucho énfasis es eh, el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza va a ayudar a que reduzcan los niveles de glucosa en sangre y que aumente la masa muscular. Entonces, en pacientes que viven con diabetes, perdón por haber dicho diabético, este, sí, es importante llevar ese protocolo. O sea, sí la carrera, pero también ejercicio de fuerza. Y las cargas son exactamente los mismos. Nunca van a tener ningún problema. Al contrario, me es muy peligroso no hacer una carga de hidratos de carbono en pacientes con diabetes. En el caso de nefrópatas, yo en lo personal no trabajo con enfermedades renales. O sea, yo sí de plano no trabajo con ellas. Me acuerdo que en la universidad me encantaban y eran mis pacientes favoritos. Es todo un reto hacer los planes de alimentación para enfermedades renales. Y hay un dicho entre los nutriólogos que te dicen, si no sabes hacer un plan de alimentación para un paciente renal, no te puedes considerar nutriólogo. Está padrísimo el hacerlos, pero a mí en lo personal no me gusta porque es muy triste prohibirles todo. Entonces prácticamente le dices esto no, esto no, esto no, esto no, y tú eres la mala, ¿no? Entonces a mí por eso no me gusta. Sí hay pacientes que llegan con enfermedad renal, pero no son de alto rendimiento. Entonces con ellos lo que promueves es que hagan ejercicio físico, más que nada. En situaciones como asma, pues hay que ver qué ejercicios los puedes poner a hacer ejercicios de fuerza, como pesas, por ejemplo, pero no los vas a mandar a correr un maratón. Por ejemplo, afecciones cardíacas. Mi mejor amigo tiene un problema cardíaco y él obviamente está con su cardiólogo y corrió el medio maratón conmigo y fue muy beneficioso para él, pero llevó todo su tratamiento médico y no era de riesgo, o sea, es algo hereditario y no fue nada de riesgo, pero cuando hablamos de hipertensión, ahí lo que promovemos es ejercicio físico, pero ahí no estaríamos hablando de alto rendimiento. Entonces, cuando no estamos hablando de alto rendimiento, no llegamos al 70% del VO2 max. Entonces ahí no pasa nada, no hay problema, porque no van a llegar a tener todos estos síntomas. Ni siquiera hay alteraciones cardíacas, al contrario, les es muy beneficioso. Quienes estuvieron en el curso de obesidad de Med Scientific, pues ahí nos hablaron justamente también de lo que es la promoción del ejercicio. Entonces, ahí el enfoque es diferente. No hablamos de alto rendimiento, hablamos simplemente de ejercicio físico, pueden practicar un deporte y es beneficioso para la salud. Pero ahí lo que nosotros vamos a buscar, y se los dije desde un principio en la plática, siempre vamos a cuidar la salud del paciente, siempre vamos a salvaguardar su salud. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, si me dices que sabes que quiero pasar a alto rendimiento, pero yo sé que están comprometidos sus sistemas y sus órganos,
hay que ser muy realistas y decirle, ¿sabes qué? No podemos. Y eso no significa que va a ser un sedentario, que no va a hacer nada, pero siempre vamos a cuidar la salud del paciente. O sea, al final es cuidar su vida. Ok. Y por ejemplo, también en pacientes que tienen alguna corajonopatía como Ehlers-Danlos, también es igual evaluar al individuo. Sí, siempre hay que hacer todo de manera personalizada. Acuérdense que cada paciente es un mundo. Entonces, yo siempre les digo, o sea, un nutriólogo no le va a dar el plan de alimentación, el mismo plan de alimentación a todos los pacientes. Necesitamos hacer buenos cálculos, cálculos adecuados. En primer lugar, hacer una historia completa, una historia clínica. Yo me llevo 1 hora pasaditas tal vez en la pura historia clínica del paciente y hacer una evaluación adecuada. Ok, voy a hacer una bioimpedancia eléctrica para conocer su composición corporal o puedo tomar una antropometría. Si mi paciente no viene con obesidad, puedo tomar antropometría. Pero si viene con obesidad, o sea, las medidas van a salir mal, va a haber un gran sesgo, lo voy a hacer sentir mal. Entonces, pasamos a una bioimpedancia. Obviamente hay que darle las indicaciones al paciente de cómo tiene que ir para que la bioimpedancia tenga un factor de error menor. Y con base en la bioimpedancia podemos ver cómo está tu porcentaje de grasa, cómo está tu masa muscular, cómo está la hidratación, cómo están huesos, cómo está todo. Con base a ello, ahora sí elegir cómo voy a sacar su gasto energético total. Generalmente lo hacemos con fórmulas predictivas. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Harris-Benedict, la de Mifflin, estamos hablando de deportes de alto rendimiento, la de Cunningham, por ejemplo, la de Valencia. ¿Cuál voy a utilizar? Hablando de sobrepeso, obesidad, pues voy a utilizar la de Mifflin. Ok, ya lo utilicé la de Mifflin. Tengo el gasto energético total de mi paciente. ¿Cuántos gramos por kilogramo le voy a dar de proteína? De acuerdo a el deporte que practique, ejercicio, actividad física que haga, a su día a día, etcétera. ¿Y cuántos gramos por kilogramo de hidratos de carbono? Antes se utilizaban los porcentajes, que de 50 a 60% de carbohidratos, que del 10 al 20% de proteínas y de 25 a 30 de grasas. No se utilizan porcentajes. Los porcentajes no nos dan información, no hacemos personalizado nada del paciente. Entonces todo va a ir calculado gramos por kilogramo. Lo otro, hay que cuidar la calidad de dónde provienen los carbohidratos. Yo puedo calcularlo y darle pura azúcar, o sea, azúcar de mesa, y me va a cuadrar dentro de los carbohidratos. Eso no quiere decir que sea saludable. Entonces, ¿de dónde van a provenir estos carbohidratos? Voy a buscar carbohidratos que sean prebióticos, carbohidratos de acuerdo a mi paciente, de bajo índice glucémico, de alto índice glucémico, que es la velocidad de entrada de la glucosa a la sangre. ¿Qué tipo de proteínas le voy a dar? Ok, mi paciente es vegano, entonces tengo que hacer combinación de leguminosas con cereales. ¿Voy a utilizar algún suplemento o algún complemento nutricional o dietético? ¿Qué tipo de grasas le voy a dar? Entonces, todo eso va de acuerdo a cada paciente. La posibilidad económica que tenga, el lugar donde viva, la estación climática en la que estemos, porque yo le puedo dar, no sé, algún alimento que se dé más en invierno y estamos en verano, estamos en primavera, pues no lo va a encontrar. ¿Qué posibilidades, como les decía, tenga económicas? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su religión? Entonces, tenemos pacientes que no comen cerdo y hay que respetarlo. Entonces, no por eso yo le voy a dar, no, sí, es que es muy bueno, mira, proteínas de alto valor biológico, pero hay que respetar todo eso. Entonces, todo va de acuerdo a los gustos y necesidades. Tampoco lo voy a obligar a comer algo que no quiera o algo que no le guste, porque no va a seguir mi plan de alimentación. Entonces, todo hay que personalizarlo. O sea, todo hay que personalizarlo. Y de vez en cuando yo les recomiendo que le manden un mensajito a su paciente de cómo se siente. Yo muchas veces les pregunto, oye, ¿cómo anda tu digestión? Ya saben que yo así me llevo con ellos. ¿Cómo anda tu digestión? No, pues bien. El otro día me decía un paciente, es que ¿sabes qué? O sea, no sabes la cascada de emociones que tengo y no he podido comer. O nos pasó la vez pasada con un futbolista de primera división, previo al juego lo asaltaron. ¿Ustedes creen que quería comer? No quería comer. Entonces me decía el entrenador, es que tiene que comer, no va a rendir, necesita la carga de carbohidratos. Y le digo, mira, ahorita tiene la adrenalina a tope.
Si quiere comer, que coma y si no, no pasa nada. Y es más, yo ni lo metería a cancha. O sea, imagínense la impresión de ver al asaltante aquí previo al juego. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Todo, todo, todo. Hasta ahorita, hace tanto calor. O sea, ahorita yo estoy en Guanajuato, me hago así, sale mi manita sudada. Y esas son pérdidas insensibles de electrolitos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué le vamos a recomendar al paciente? Mi paciente es sedentario, mi paciente hace actividad física, hace ejercicio, hace deporte o es alto rendimiento. Entonces, al final de cuentas, es pues todo personalizado. Nos lleva más tiempo, nos cuesta un poquito más trabajo, pero vale la pena, porque eso es la tarjeta de presentación de todos nosotros, el cómo trabajamos, el que individualicemos. Somos un mundo, entonces no podemos generalizar absolutamente nada. Y se van a dar cuenta que hay mucha teoría y la bibliografía te dice muchas cosas, pero hay que hacer pruebas también con pacientes. Y pruebas no me refiero a que, ay, le voy a dar 2 gramos de proteína por kilogramo. No, escúchenlos, pónganse a leer. O sea, lean el caso del paciente. No viene nada más con un síndrome de intestino irritable. ¿Qué hay detrás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Indaguen, indaguen, indaguen en sus pacientes. Justo. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Ya, de hecho, en la mayoría de enfermedades, digo, hablando nosotros desde el punto de vista médico, ya las enfermedades se centran en el paciente, no en la enfermedad, en el paciente, porque incluso en el ámbito social, socioeconómico, pues eso impide el acceso a alimentos o a fármacos. Entonces, viendo algo que antes no veíamos o no teníamos en cuenta. Entonces, ahorita la atención enfocada en el paciente es lo que se está haciendo en las principales guías internacionales y ahora lo que viene la atención enfocada en el paciente y en las comorbilidades que tiene, porque igual ahora es bien diferente, ¿no? Pensamos que nuestros pacientes o todos son sanos o solo tienen una enfermedad y no, les apuesto, ¿quién ahorita tiene algún paciente o un familiar que tiene al mismo tiempo sobrepeso, hipertensión y diabetes? Y eso es síndrome metabólico y te incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, a veces tratamos un paciente con policomorbilidades, polidiagnósticos. Entonces, ahí es donde se vuelve esto un verdadero reto y se tiene que hacer de manera muy, muy integradora. Por ello, como menciona Carla, es el enfoque centrado en el paciente. Cada paciente es diferente. Y bueno, vamos a pasar, antes de darte la despedida y el agradecimiento final, Carlita, déjenme presentarles algo antes de mandar el link de asistencia. Estamos trabajando intensamente. Recuerden que este mes se conmemora algo muy especial para, para Med Scientific, que es el Día Mundial de la Microbiota. Y pues les hacemos la invitación a todos los que están aquí presentes, vean, vamos a hacer un programa especial en conmemoración del Día Mundial de la Microbiota, que en realidad es el 27, pero ya tenemos agendado curso de psiquiatría el 27, entonces lo vamos a hacer un día antes, el 26 de junio. Van a haber 6 temas, 6 ponencias, evidentemente, con 6 expertos de talla nacional, y es un programa que va a ser gratuito para todos. El acceso es gratuito, la constancia también, y gracias al convenio de colaboración que tenemos con la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac Cancún, pues también se unen a esta celebración porque saben que nos gusta mucho el Med Scientific y va a tener aval curricular por la universidad, totalmente gratuito también para todos los asistentes. Nuestro lanzamiento va a ser muy especial, no va a ser en una sesión, va a ser a través de YouTube el día 11 de junio a las 8:05 de la tarde, va a ser en YouTube. Así es que suscríbanse al canal, ahí van a ver ponencias, títulos, ponentes y la dinámica de la inscripción en YouTube. Entonces, estén pendientes. De todos modos, esta información se les hará llegar a su correo, pero pues habrá 500 participantes solamente. Así es que estén pendientes y los esperamos en ese estreno en YouTube para que tengan toda la información y celebren con nosotros el Día Mundial de la Microbiota. Así es que, pues todos invitados. Ahora pasamos, ¿me ayudan a poner el enlace de asistencia, por favor, en el chat? Listo, ya está ahí. Regístrense. Les pedimos también
independientemente de que quieran o no su constancia, déjenos su comentario al final que les pedimos. ¿Tienes algún comentario? A lo mejor algún tema que les gustaría o la dinámica en la cual llevamos las clases. Recuerden que esto es mejora constante y si algo no les gusta, pónganlo para mejorarlo, porque para eso estamos aquí. Y pues agradecerte nuevamente, Carla, por tu amistad, por tu profesionalismo y pues también por esta gran clase que nos has dado y que nos deja con muchísimas dudas que investigar y ponernos a estudiar más para nuestros pacientes, inclusive para nosotros mismos que hacemos ejercicio o queremos empezar a hacer ejercicio. Muchas gracias, gracias. El gusto es mío. No, hombre, gracias, Carita. Y sigan todos a bases de la nutrición en Instagram, también para seguir las actividades que tienen. Y pues quien no nos sigue, @medscientific.mx en Instagram también estamos ahí. Todas nuestras sesiones ahí se anuncian y las convocatorias. Así es que los esperamos en ambas cuentas. Gracias y descansa, Carlita. Gracias. Bye bye.